paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el pasaje del libro de la sabiduría, escrito alrededor del siglo II a.C., elogia la sabiduría divina que rige los destinos humanos. Solo Dios concede la verdadera sabiduría. Prestemos atención al mensaje. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. compasión de
sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres, Señor, nuestro refugio. San Pablo intercede ante Filemón en favor de Onésimo, un esclavo fugitivo de la casa de su amigo, con quien el apóstol ha coincidido por casualidad en prisión y a quien ha engendrado para Cristo. Pongamos cuidado a la palabra. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como una obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo? Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escoltado por una multitud, Jesús explica a sus discípulos que un verdadero seguidor suyo debe no solo desprenderse de todo aquello que le impide ir tras él, sino también detenerse primero a pensar si será capaz de sacrificar lo secundario para obtener lo principal. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Llegó el esposo, vayamos al encuentro. Es el más bello de los hijos de los hombres. Llegó el esposo, vayamos al encuentro. Alabemos su nombre, cantémosle siempre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo:
Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quieren construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con unos 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos los bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Pidamos la sabiduría del Espíritu para la interpretación de la palabra, que esa palabra proclamada tenga efecto en tu vida, transforme tu corazón, ya que estamos también en el mes de la palabra sagrada, la Santa Escritura, la Biblia, palabra viva. Ven, Señor, ven con tu presencia, ven con la luz de tu Espíritu, ilumina nuestra conciencia, nuestra alma, con la llama de tu Espíritu. Ven, llénanos. Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Ven. Llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu. Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu. Agua viva, Señor. Ríos de agua viva, haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, oh Dios Padre. Padre tierno y misericordioso, que nos has dado a tu Hijo Redentor para que por la cruz nos librara del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Gracias, Padre, porque nos ama desmedidamente. Y para comprender tus designios,
nos das también tu Espíritu Santo, Espíritu que nos hace entender tu voluntad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que nos alimentemos siempre de tu divina voluntad para agradarte en todo, porque es lo que tú esperas de tus hijos. Hemos sido creados para ti, para que podamos vivir en ti, para que podamos obedecer tus designios de amor, que son designios de salvación eterna. Por eso, una vez más suplicamos ese río de agua viva, tu Espíritu Santo en nosotros. Ven, dador de las gracias. Ven, río de agua viva, lluvia de bendición. Ríos de agua viva, Haz llover, Señor. Báñanos con tu gracia. haz llover, Gracias, Dios, bendito haz seas. llover, Ríos de agua viva. ríos de agua viva, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Te llamo por la sangre del Cordero, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Paz y alegría. En Jesús y María. Queridos hermanos y hermanas, qué hermoso poder empezar este mes de la Biblia, mes de la Sagrada Escritura, con una palabra que nos da la clave para que podamos nosotros interpretar las Escrituras. Es el libro de la sabiduría. Todos ustedes y yo hemos tenido en la vida muchos cuestionamientos, muchas preguntas. ¿Cómo contestar o cómo recibir respuesta a esos interrogantes? También nos lo dice la Escritura. El libro de la sabiduría nos dice, con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra. Con dificultad. O sea, que no lo entendemos. Por eso a veces a mí me sorprende ver que el hombre, no es que sea malo el progreso, la investigación, pero gastamos millones de dólares mandando cohetes a la luna para ver si hay vida en Marte. Y aquí hay gente que se está muriendo de hambre. Y aquí hay tantas cosas que todavía no hemos investigado y no hemos conocido. Pero ese es el ser humano. Nos gusta indagar las cosas desconocidas, pero sin contar con la sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? No es conocimiento intelectual. El principio de la sabiduría, lo dice claramente también la Escritura, es el santo temor de Yahvé, el santo temor de Dios. El hombre sabio es el que sabe discernir qué le agrada a Dios y lo hace, y qué desagrada a Dios y evita hacerlo. Ese es el hombre sabio, esa es la mujer sabia, y por eso esos son los santos. Y miren que lo dice muy claramente el libro que hemos escuchado hoy de la sabiduría. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá los designios si tú no le das la sabiduría? Porque es un don de Dios, pero un don para el que lo busca de corazón y lo pide. Señor, dame sabiduría, dame la gracia de saber discernir lo que conviene y lo que no conviene. Y hice después. Solo con esa sabiduría lograrán los hombres enderezar sus caminos. ¡Wow! ¡Qué bello!, ¿no? Andamos por caminos equivocados. ¿Quién nos va a orientar? La palabra. Si tú obedeces la palabra, vas a tener conocimiento divino. Y te va a decir, no hagas esto, porque esto desagrada a Yahvé, a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener siempre el corazón y los oídos atentos a la voz de Dios que me habla. Dios habla todos los días. Y cada vez que tú quieres que Él te hable, vea la Escritura, vea la Biblia. Aquí está la sabiduría revelada. Esa sabiduría que se hace persona en Cristo, porque Él es la palabra autorizada. El verbo se hizo carne. La palabra se humanizó para transmitirnos los designios de Dios. Por eso hay que escuchar y obedecer lo que estamos escuchando.
Y sigue el texto terminando de esta manera hermosísima. Solo esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. ¿Lo ven? Conocer lo que te agrada a Dios. Por eso hay gente que no quiere meterse con la Biblia. Dice, que no entiendo. Pide la sabiduría. Hace muchos años yo conocí un campesino de la montaña de Penonomé. No sabía leer, pero aprendió a leer con la Biblia. Y había que escuchar a ese hombre, ese campesino, las cosas que salían de su boca cuando predicaba. Hace muchos años. Y es cuando realmente una persona está deseosa de conocer los designios de Dios. Y dice el texto, solo esa sabiduría, solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron. ¿Quiénes se salvaron? ¿Y quiénes son los que le agradaron? ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad, los que cumplen la voluntad de Dios a la luz de la palabra recibida. Si la Biblia te está diciendo no mates, no mates. Si te dice no robes, no robes. Si te dice no cometas acto impuro, no lo hagas. Cuando tú haces lo contrario, estás desobedeciendo a Dios. Estás desobedeciendo su palabra. Y termina diciendo lo que agradaron desde el principio. Es decir, que siempre ha habido en la historia hombres que obedecieron a Dios. Ustedes están viendo en estos días la novela de Abraham. Bueno, es una novela. Pero el hombre real, o sea, lo que la Biblia dice de él, fue un hombre que le creyó a Dios contra todas las cosas que pudieran de pronto entorpecer su vida. Un hombre que está dispuesto a dejarlo todo por Dios. De hecho, lo hizo. Y la pregunta, ¿estás dispuesto tú a seguir a Dios así? Ustedes bien saben, el primer mandamiento, lo amarás a Él sobre todas las cosas. Pues bien, hoy quisiera dedicar a dos personas que la iglesia de alguna manera los tiene en alta estima, que son los santos, y dos muy particulares, la beatificación hoy de Juan Pablo I y en el marco de la novena cuya fiesta es mañana de Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque los santos son inspiración para nosotros. Cuando yo escucho a la gente que dice, ay Padre, estoy pasando por un momento de oscuridad, de problema, de enfermedad, y de verdad a veces yo puedo parecer un poco irónico, pero en realidad no lo soy. Cuando yo escucho almas así, y conozco, hoy recibimos una noticia, una persona querida que tiene un hijo enfermo, y yo decía, ¿sabes qué, hermana? Cuando una persona es probada como tú, es que Dios la quiere mucho. Uno dirá, ¿cómo me va a querer así? ¿Saben cuál es el centro del evangelio hoy? ¿Cuál es el centro? La cruz. El mensaje central hoy es la cruz. Es que hay gente que quiere seguir a Dios, pero no quiere cruz. Imposible. Porque la cruz es purificación. Todos tenemos que ser purgados y nos purgamos en la cruz. Entonces la Biblia me está diciendo hoy que estos dos santos, Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que como era su nombre, antes de ser papa, patriarca de Venecia, un hombre muy instruido, pero de una sencillez impresionante. Hay un signo que marcó también su vida, como lo marcó también la vida de Juan Pablo II en su momento con el padre Pío, que le profetizó que iba a ser papa. Algo igual pasó con el Albino Luciani, Juan Pablo I. En una peregrinación, siendo cardenal, tuvo una entrevista con Lucía de Fátima y ella le profetizó que llegaría a ser pontífice. Claro que eso, como pasó con Juan Pablo II, dice, bueno, se rió porque en realidad él no era de la curia romana, era cardenal y también patriarca de Venecia, pero no estaba en sus planes. Más, cuando él vio que iba a salir, le pidió a los cardenales, por favor,
no voten por mí. Pero cuando Dios quiere algo, por eso el centro de su mensaje fue la humildad. Cuánto Dios le encanta las almas humildes, las personas que no se hacen glorificar por su imagen o por lo que puedan hacer. No, mientras más sencillos somos, más nos usa el Señor. Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, de las cosas que destacaron fue después del concilio, porque vino el papado de San Pablo VI, que fue un papado muy conflictivo. Se le conoce como el Papa de la incomprensión, un papado muy duro porque le tocó a él poner en escena todo lo que representó el Concilio Vaticano, que no pudo tampoco completarlo. Ni siquiera Juan Pablo II, ni siquiera ahora Francisco, aunque Francisco ha dado un paso brillante, que algunos lo tienen como hereje. No, está poniendo en orden la iglesia porque habían cosas que no eran correctas. No voy a entrar en detalle para que ustedes no se escandalicen ni pierdan la fe, porque hay gente que por cualquier cosa se escandaliza. La iglesia es humana y divina, pero la definición más fuerte la dio San Agustín: es casta y meretriz. Ave María Purísima. No tengo que explicar qué significa la palabra meretriz, y si usted no lo sabe, búsquenlo en el diccionario. Entonces, ¿saben lo que es definir a la iglesia así? ¿Por qué? Porque la formamos un montón de pecadores miserables, prostitutos y prostitutas. Todos somos pecadores. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Esta gente que escuchó tu palabra, Señor, enderezaron sus caminos. Y los que están en la iglesia están obligados a enderezar su camino. Porque todos tenemos una historia, un pasado y un presente. Y aquí todos ustedes han sido marcados por alguien que de algún momento te indujo o te parió para Cristo. Porque esto es otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Pero primero veamos lo que significa este testimonio del Papa Luciani, Juan Pablo I. Una de las primeras cosas que hizo es que la iglesia estaba muy, muy aburguesada. Y eso que estábamos ya en el siglo XX. ¿Por qué aburguesada? Porque todavía arrastraban cosas de siglos atrás, cuando los papas eran triple corona, en una sola corona, la triada, como se le conoce, triple corona: poder espiritual, poder material, poder político. O sea, el Papa era rey, como rey de reyes, ¿no? Y esa es una realidad triste, pero a pesar de todo eso, siempre ha habido santo en la iglesia, siempre. Recuerde que cuando Francisco de Asís, el santo de la pobreza, fue al Vaticano por primera vez y ve todo ese esplendor y todo eso, el Papa de la época, cuando Inocencio contempla esa burguesía, Francisco decía: no, esto no es lo que quiere el Señor. Porque él había hecho opción por la dama, y eso que Francisco venía de familia pudiente, pero renunció a todo para seguir a Cristo de forma radical. Por eso le llaman el poverello, el pobre de Dios, para enseñarnos que la iglesia debía volver otra vez a ese sentido de la pobreza evangélica. O sea que, para que ustedes tengan una idea, fueron casi 500 años de presencia de papas italianos, todos italianos, todos. La iglesia es universal, pero hasta ese tiempo, hasta después de Pablo VI y con Luciani, el Papa Juan Pablo I, acabó el periodo de los papas italianos. Y se abre el compás por primera vez. Por eso es cuando Juan Pablo II, que también toma el nombre, porque el Papa Juan Pablo I quiso unir el nombre de dos papas que fueron cruciales. El que empezó, Juan XXIII, el Concilio Vaticano, y que abrió el aire para que entrara la iglesia una renovación. Fue el hombre que pidió el Espíritu Santo. Lo primero, cuando lo nombran papa, que ya tenía más de 80 años, sí que estaba mayor. Y bueno, vamos a poner un papa de transición, porque el papa anterior, Pío XII, había tenido un largo papado. Y ese largo papado, ya la gente decía, bueno, y fue un excelente papa. También muy mal atacado, ¿no? O bastante atacado, porque defendió
la iglesia de todos sus detractores, pero sobre todo los judíos que estaban también amenazados, hizo una campaña. Es lástima que a uno lo hayan hecho santo, pero no tengo diríamos, el menor temor de que en su momento lo van a hacer santo. Ya el Papa Francisco está liderizando eso, que lo hagan, porque fue un hombre de Dios extremadamente inteligente. Le tocó muy duro la Segunda Guerra Mundial, e incluso casi bombardean el Vaticano en aquel entonces los alemanes. Gracias a Dios no se pudo realizar en ese momento. Entonces, Pablo VI, cuando termina su pontificado como el Papa de la incomprensión y que ahora ya es santo, también saben que ya es San Pablo VI, viene este Papa que toma el nombre, repito, Juan Pablo I, de Juan 23 y Pablo VI. O sea, uno de los dos nombres, Juan y Pablo. Así entra su pontificado, como dije, nuevo aire, porque Juan 23, el Señor respondió a la petición de Juan 23 cuando pide el Espíritu Santo para todos los católicos que viniera una reforma. Eso fue el Concilio Vaticano II. Los que son de más edad, pasan los 60, recordarán la misa en latín. Nosotros éramos niños cuando íbamos a la catedral, todavía se rezaba la misa en latín. Fue en esa reforma vaticana cuando la misa ahora comienza a darse en la lengua vernácula, la que ustedes están participando. Ya saben que mucha gente iba a la iglesia con fe, pero muchas cosas tampoco no entendían. Se lo debemos a Juan 23 y al Espíritu Santo, obviamente. Porque la iglesia es un cuerpo vivo. Eso es lo que el Papa Francisco intenta animar a la gente. La iglesia es un cuerpo vivo. No podemos quedarnos ahí aquí isolados y que esto no se puede cambiar. Toda la vida se hizo así, como dice, toda la vida se hizo así. Oye, si es un cuerpo vivo, es normal que haya renovación siempre y cuando no sea parte de cosas que no se pueden cambiar. Por ejemplo, nunca se puede cambiar la Eucaristía, porque es el centro. Los sacramentos no se puede cambiar. No hay negociación allí. Pero hay otras cosas de orden humano que obviamente pueden cambiar, entre otras. Por ejemplo, como dije ya, el Papa era un monarca. No sé si ustedes todavía han visto las películas. A mí me tocó, bueno, la famosa silla gestataria. El Papa lo cargaban en una silla. ¿A Jesús lo cargaron así alguna vez? Eso fue un escándalo. Pero todos lo veían como normal, porque por siglos fue así. Pues se le debe a Juan Pablo I, aquí yo no quiero que me carguen en silla, no quiero silla gestatoria, y impidió también que no lo coronaran, porque a los papas lo coronaban, era una monarquía, y tenía en una corona 3 coronas, los 3 poderes, y él dijo, no, yo no quiero eso. O sea que eso fue un escándalo en su momento, porque fue un hombre muy sencillo, quiso la humildad, como un nuevo Francisco también. Pero solo duró 33 días nada más. Y murió a mi edad, 65 años. Murió joven. Murió joven, relativamente joven. 65 años duró el Papa. Pero hizo bastante. Tan es así que Juan Pablo II, que estuvo en ese cardenal Wojtyla, todavía hay una foto muy hermosa de él cuando está saludando al nuevo Papa Juan Pablo I, sin saber que no iba a tener tiempo ni siquiera de quitar la maleta que había ahí cuando se volvió a Polonia y se murió el Papa. ¿Cómo va a ser? A los pocos días tienen que volver otra vez al cónclave sin saber que iba a ser elegido el Papa que viene de lontano, de un país lontano, que es un país muy lejos, Polonia. ¿Quién podía imaginar que en plena Guerra Fría, como se conoce el problema de todo lo que es hoy, por ejemplo, la Unión Soviética, los países del este que estaban en la cortina de hierro y del cual Juan Pablo II era parte, para que vean cómo actúa la providencia de Dios, de ese país comunista, Polonia, sujeta al imperio de los soviéticos, de la Unión Soviética, porque era parte de todo los países del este. De allí salió él. Conoció el comunismo. Por eso que ya siendo papa lo combate también, porque era intrínsecamente malo con respecto al tema de Dios o del
o del ateísmo práctico, como ellos suelen denominarse, que no ha muerto, por cierto. Por lo menos sigue en otros países muy fuerte con esa tendencia. Pero lo que quiero llegar es, agradezcamos a Dios por este Papa, por este nuevo beato, y que siga orando por la iglesia. Porque él dijo cosas muy puntuales que de pronto despertaron una curiosidad. Por ejemplo, en uno de sus discursos dijo lo siguiente, que Dios es padre y madre. Eso fue un escándalo. Pero es verdad. Primero porque está en la Biblia. ¿Dónde aparece que Dios es madre? O que es como una madre. O sea, siempre tenemos la figura masculina de Dios Padre, pero no hemos visto la figura más, femenina de Dios Madre, o la maternidad, que no tiene que ver necesariamente con la Virgen María. Dice el Señor, ¿puede una madre olvidarse del niño de sus entrañas? Profeta Isaías. Aunque así sea, yo no me olvidaré de ti. O sea que las entrañas de Dios son más que una mamá. Y él se basó en esto para decir, Dios es padre y madre. Claro, la maternidad, ese Dios que me hizo, y por eso lo que le duele a nuestro Dios es nuestra indiferencia, nuestra terquedad, porque somos necios, nos cuesta abrirnos a la ternura de Dios, porque es un Padre tierno, es un Padre compasivo, es un Padre misericordioso. Pues eso es lo que podíamos nosotros hablar de San Juan Pablo II. Entonces veamos a Juan Pablo I, de esta gran dama, la mujer que ella misma se denominó la santa de la oscuridad, para los que están pasando problemas y no sienten a Dios. Porque a veces viene mucha, ay padre, yo no siento a Dios. Ella tuvo más de 50 años sin sentir a Dios. ¿De qué tú te estás quejando? ¿Ah? Lo que tuvimos la dicha y la gracia de conocerla, por lo menos en 3 ocasiones distintas pude estar cerca de Madre Teresa. Y nunca vi en ella, en su rostro, el reflejo de una persona triste, melancólica. No siento a Dios. Estoy en crisis. ¿Tú te quejas de qué? Ella tuvo una experiencia mística al inicio, pero el Señor después se retira, porque no podemos estar viviendo siempre de golosina. Ay, siento a Dios. Ay, qué rico es esto. Y cuando Dios se va, lo que llamamos en la espiritualidad la noche oscura del alma, que los grandes santos la han tenido, todos los grandes santos la han tenido, un momento en que ya no perciben la sensación de la presencia de Dios. Ella, yo les recomiendo, si no han conocido, hay un libro muy hermoso que se llama Las Cartas de Madre Teresa. Léalo, todavía se consigue. Las cartas, los escritos. ¿Ah? ¿Ven? Sí, pero son sus cartas, pues son las cartas de ella. Yo las conozco como las cartas de Madre Teresa, porque es todo lo que ella escribió. Entre las cosas que escribe, dice un día, o escribió un día, no siento a Dios para nada. Mi vida es un infierno. Si algún día llego a ser santa, lo deja escrito, quisiera ser conocida como la santa de la oscuridad. ¿Qué te parece? Incluso por eso los obispos norteamericanos han apelado al Papa para que sea reconocida como la patrona de las almas que están en oscuridad. Lo han pedido formalmente. Espero que el Papa también escuche ese clamor, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que por falta de conocimiento de la Escritura hay muchos cristianos inmaduros. Y eso duele. Y duele también, sobre todo, ya lo dije en un sermón anterior, cuando corresponde incluso a sacerdote, pues. Porque también nosotros los sacerdotes tenemos nuestras noches oscuras. Si yo con las noches oscuras que he tenido hubiera dicho, voy a dejar de ser cura, yo creo que hubiera sido la peor desgracia que me pudiera ocurrir. Benditos momentos oscuros. Bendito momento, aunque yo no vea nada en el horizonte, yo puedo decir, Señor, a pesar de esta oscuridad, yo sigo creyendo en ti. Sigo confiando en ti, porque mi Dios es fiel.
No solo cuando las cosas están bien, no solo cuando hay aplauso, no solo cuando hay alabanza. Cuando en esos momentos de oscuridad tú puedes decir, mi fe se apoya como Abraham, que sale de la tierra de Ur, de los caldeos, y va a una tierra desconocida, porque así es el itinerario del hombre y la mujer de Dios. Una tierra desconocida porque escuché la voz de aquel que me dice, ven y sígueme. Bendito aquellos que saben caminar, que saben esperar en el Señor, que no sientan esa alabanza, pueden decir, aquí estoy, Señor, porque me he unido a la cruz. Y eso que todavía no se había revelado el misterio de la cruz. Por eso dice, todos aquellos que creyeron en la palabra, que fueron gratos a los ojos de Dios. No te andes quejando de tonterías. Tantos ñañecos, perdonen la expresión, en la iglesia, que se quejan de todo. De todo se andan quejando. Que si sale el sol, hay que calor. Que si está lloviendo, hay que lluvia. Que si esto, que hay... Quejumbrosos. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente madura en la fe. La fe es para madurar, no es para estar con ñañequerías. Escucha lo que dice la palabra de... Miren, vamos a hablar de cosas serias. Bueno, todo lo que estoy diciendo es serio, esto no es juego. ¿Dónde estaba Pablo cuando le escribió a Filemón? Estaba en un resort, ¿verdad? Estaba comiendo platos exquisitos, sí. ¿Dónde estaba? Y era la primera vez. Estuvo en varias cárceles. Noches sin dormir. Apaleado. Un día lo dieron casi por muerto. Otros días pasando hambre y sed. Naufragando en el mar. Bueno, el Mediterráneo de pronto. ¿Quién de ustedes le ha tocado vivir así? Por la causa de Cristo. ¿Ah? ¿Quién de ustedes ha estado preso por la causa de Cristo? Por hablar de Cristo. Por ser testigo de Él. Pablo dice, yo sé en quién he puesto mi confianza, en quién he esperado. Y sé que Él es poderoso para librarme de todo. El Dios a quien yo sigo, el Dios en quien yo creo, es poderoso para librarme de cualquier cosa. Esos son los hombres y mujeres de fe. Como Madre Teresa, Juan Pablo I, Saulo de Tarso. Así necesitamos. Es que ¿quién te dijo a ti que la santidad o el optar por Cristo iba a ser fácil? ¿Quién te lo dijo? Te enseñaron mal. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó qué significa seguirle. Quien pierda su vida por mí, la encontrará. La encontrará, la encontrará. No tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Pero no te veo, ¿dónde estás? Quien pierda su vida por mí, quien ha luchado por la causa del Evangelio, no se quedará sin recompensa. Pero eso tiene precio. Pablo le escribe a este hermano llamado Filemón por un esclavo que hizo, no sabemos, y después interesa qué fue lo que pasó. Algo hizo que lo metieron en la cárcel. Y ahí conoció a Pablo. Y como Pablo no perdía tiempo, ¿para qué? Para evangelizar, Pablo lo parió en la cárcel. Esa palabra puede sonar un poco escandalosa, como lo que decía del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo I, cuando Dios es padre y madre. Pero es una palabra bíblica. Dice, lo engendré, es lo mismo que parir. Lo engendré en la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hizo conocer el amor de Cristo. Tuvo el nacimiento. ¿Qué es lo que pasa con el bautismo? El bautismo es un nuevo nacimiento. Nos hace hijos de Dios. Pablo lo evangelizó. Y la pregunta es, tú sabes que tú y yo, si eres un auténtico cristiano, estás llamado a parir. Y el que está a tu lado, tienes que parir. Tienes que engendrar, dígaselo. Ah, esto no es juego. La pregunta, hasta ahora, tú puedes decir, ¿he engendrado a alguien para Cristo?
a hacer un examen. A ver, doctor, póngase de pie. ¿Cómo te llamas? Lleva el micrófono a Federico. Él es médico, odontólogo de profesión. Hace un tiempo su vida ha dado un giro. ¿Quién te engendró para Cristo? O sea, ¿quién te entusiasmó? Mi cuñada. ¿Cómo Bielka. fue eso? Realmente yo nunca he estado muy lejos y muy distante del Señor. Sí me desvié en el camino y bien Claro. desviado. Muy bien, como todos nosotros. Sí, lo reconozco. Pero bueno, llegó el momento en que ella me abrió el camino hablándome del apostolado y de las enseñanzas que en él se dan. Y bueno, yo decidí así de golpe nada más. ¿Dónde está tu cerrar. cuñada? ¿Dónde está la que parió al doctor? Bielka, parece. Parece. Ahí está una persona que engendra a otra. Ese es un ejemplo. Termina. Y bueno, de ahí para acá pues he sentido que he sido llamado para algo, no sé qué todavía, pero aparte de ser llamado a evangelizar, siento que para algo más. Amén. Gloria En a su Dios. momento, Él te lo va a llegará. hacer. Bien. En Gracia, que era testigo de Jehová, en un camino equivocado, ¿quién te engendró para Cristo? Bueno, a mí me engendró una buena amiga mía que siempre me invitaba a la renovación carismática porque conocía mi situación y la vida que estaba llevando y yo siempre la chifiaba. Cuando ella me llamaba los viernes, yo no le contestaba, yo es que me está llamando para invitarme a la asamblea. Finalmente, en un momento de mi vida de depresión, yo misma la llamé y le dije, oye, ¿vas a la asamblea hoy? Y ella se quedó callada. Yo dije, aló, ¿estás ahí? Dije, sí, dime. Yo dije, no, ¿vas a la asamblea hoy? Y ella dije, sí, como todos los viernes. Y yo le dije, ay, ¿me guardas un puesto? Y ella me dijo, bueno, yo siempre voy a estar en la tercera fila, a la mano derecha. Cuando tú quieras ir, ve. Y ahí fui y sentí la presencia del Señor y después de 1 año y medio de caminar, me bauticé porque no estaba bautizada. ¿Cuántos años tenías cuando te bautizaron? Fue hace 13 años, tenía No, o sea, ¿cuántos años tiene de haber sido? 13 años de 13 haberme años. bautizado. Muy bien, gloria a Dios. 13 años. Está recién nacida, era una niña. Y recibí aquí en la Ciudadela los 3 sacramentos, el bautismo, la primera comunión y la confirmación, para gloria de Dios. Me ha costado mantenerme en el camino como todos. He tenido caídas y levantadas, pero para la gloria de Dios estoy aquí. Le doy gracias a esa amiga que insistió y fue la que me parió espiritualmente. Ya murió, ¿no? No, ella no está aquí, pero Ok. sí vive. Y ahora ella me dice, ahora tú estás más adentro que yo. Muy bien. Pero así son los caminos Tú del ponte de Señor. pie, tú también. ¿Quién te engendró para Cristo? Aquí. No, es que por eso ustedes tienen que plantearte esto serio. ¿Quién ha sido el instrumento que me parió para Cristo? ¿Quién me engendró? ¿Quién de alguna manera me dijo, hey, esto vale? Ustedes son libres. Como bien algunos pudieron decir, ah, no, yo no quiero escuchar, chifiamos, ¿no? Pero hay un momento que dice, hey, basta. Yo no quiero seguir mi vida así, porque vamos a dar cuenta a Dios el día que nos muramos. No puedo decir, como aquel que decía, el Señor me estaba ahogando, pero tú no me maras, te mandé esto, te mandé el otro, y tú te ahogaste porque quisiste, pero no porque no se te dieron los medios. ¿Cómo fue tu engendro? Sí, paz y alegría. Bueno, padre, hace 24 años yo conocí a estas mujeres, pero no estaba por seguir los caminos de Dios, la verdad, Ajá. porque yo venía de una vida ya. Sí, sí. Entonces, cuando llego a su casa, que ella me lleva a su casa, lo primero que veo, imágenes, retratos, y yo le dije a ella, esto no creo que vaya a caminar. No, y esta señora que está aquí, Que tiene callos en la rodilla, ¿verdad? Tiene callos en la rodilla. y en los huesos, me dijo, tú eres de acá.
Yo la verdad sí había sido bautizado desde niño y todo lo demás, pero no seguía los caminos de Dios. Pero al final aquí estoy, gracias a Dios, gracias que la puso en mi camino y a ella para poder conocerlo. Muy bien, gloria al Señor. Sí, he querido que escucharan esto porque todos tenemos un compromiso, todos tenemos una responsabilidad. Dios te va a pedir cuenta. Oye, yo te di a ti, ¿tú qué hiciste por mí? Ay, me dio pena, me dio vergüenza. Ay, acuérdense que cuando Él nos llame, muchos van a tocar la puerta. Señor, ¡ay! Yo iba a las asambleas carismáticas, yo iba a los cursillos, yo fui a tal retiro. No te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Porque el tesoro más grande que nos ha dado Dios, que es el mismo, es para que lo comuniquemos. Por eso Pablo llega a decir, ¡ay de mí! Si no anuncia a Jesucristo. ¡Ay de mí! Si no anuncia a Jesucristo. Pero con la vida, con el propio testimonio, lo que hemos dicho, la cruz. Porque ahí es donde termina el evangelio de hoy. El evangelio dice claramente, ¿por qué Jesús pone esta primacía en el amor a Él? No olviden que Jesús es Dios, es hombre. El Dios hombre o el hombre Dios, como quieran llamarlo. Siendo el hombre Dios, Él nos recuerda el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sobre todas las cosas, más que a tu papá, que a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tus hijos. Dios tiene que ser la prioridad. Ahora, como Dios es justo, no te está diciendo que tú no debes amar, porque el segundo mandamiento va unido al primero. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo. ¿Quién es tu próximo en este momento? Esa persona que está a tu lado, ese es tu próximo. Y en el caso de la familia, mi pareja, mis hijos. Pero primero Dios. Por eso yo no entiendo cuando en un hogar no primanizan, ¿cómo es? Primarizar a Dios. Es decir, ponerlo en el primer lugar. Primariar, ese sería el verbo. Primariar, poner a Dios en el primer lugar. Él tiene que ser el número uno. ¿Tú es familia que no pone a Dios en el primer lugar? Pero eso también es el ejemplo de los padres. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Es que la iglesia no debe venir por obligación. Venimos porque somos agradecidos. Porque Dios es el número uno. Eso debe ser lo propio de toda familia cristiana. Por eso hoy estamos viendo las cosas como están. Porque no hay temor de Dios. Dios no es lo primario. Dios es lo secundario en algunos momentos hasta el último. La prioridad, hermano. ¿Por qué el Señor decidió el domingo? Este es el día de Él. Tienes 7 días, o 8 días, perdón, 6 días de la semana, pero uno se reserva. Ese que se reserva es el domingo. Venga, 1 horita, hora y media, en comparación a todo lo que resta del día. Oye, es una sinvergüenzura decir, no tengo tiempo. Cuando llegue la hora del juicio, también no tengo tiempo. Yo te di bastante tiempo. Yo digo esto, hermano, porque les quiero. Quizás a veces puedo ser un poco duro en mis expresiones, pero es que yo tengo un compromiso con Dios. Mi compromiso es, yo no puedo estar hablando siempre cosas bonitas y agradables al oído, ay, que me gusta esto. Yo hablo lo que siente mi corazón por el celo que tengo de las almas. Porque así como yo tengo celo de mi santidad, yo tengo celo para que ustedes también opten por la santidad. Para que usted pueda decir, valió la pena el sacrificio, el desvelo. Ayer fue un día bastante intenso para mí. Pero qué bonito cuando yo me puedo acostar cansado, fatigado por todas las tareas del día. Señor, tú sabes que por tu causa, y no le reclamo, sino por tu causa, Señor, dormir así con esa tranquilidad del deber cumplido. Entonces, por eso tengo celo de las almas. Porque algún día, como decía el santo cura de Ars, yo quiero verlos también a ustedes en el paraíso. Yo quiero verlos en el cielo. Pero también le estoy advirtiendo que eso se gana con esfuerzo. No sin esfuerzo.
Que va a costar, sí. Y cuando decía que a veces puedo ser irónico, cuando me dicen, padre, estoy pasando por tal problema, felicitaciones, vas bien. Aprender a felicitar cuando las cosas están tan bien, difícil. No cuando todo va bien. No que no podamos hacerlo cuando está bien. Pero aprender a felicitar cuando tú dices, ay, tengo este problema, tengo esta prueba. Hijo mío, decidirse por el Señor es una invitación a prepararse para la prueba. No la busquen, llegan solitas. Ni siquiera hay que buscarla. Y cuando llega, aprenda a decir, no entiendo, pero hágase tu voluntad. No entiendo por qué lo permites, pero aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. Benditos los que van entendiendo este lenguaje del Espíritu, porque no es el lenguaje de la carne. El Señor lo ha dicho claramente en su palabra. Que nos dé la sabiduría, el valor y la determinación de que cuando termine mis días, yo pueda decir, he corrido la carrera, he mantenido la fe. Ahora me queda solamente esperar el premio que Dios tiene reservado para los que le aman. Manténganse fiel, hermano. Manténganse fiel, pase lo que pase. Nunca renieguen de Cristo. Que así sea. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.